Bien, buenos días. Vamos a proceder a analizar los datos del cuarto trimestre del año 2025 en el Servicio de Estudios, el Observatorio Económico del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Y podríamos decir, bueno, las previsiones también de lo que va a pasar en este año 2026 y posiblemente en el 2027. Lo que sí que es cierto es que con las últimas realidades que están ocurriendo, pues podemos hablar que con dos titulares importantes es que existe una disminución va a haber una disminución del crecimiento económico más acentuada y por supuesto existe un incremento de la inestabilidad y de la incertidumbre. Miren, Castilla y León ha experimentado en lo que va de todo el año 2025 un crecimiento económico moderado y un crecimiento económico también moderado en este cuarto trimestre del último año, con mejoras en indicadores clave, en el empleo, en el consumo y en la actividad industrial, aunque algunas cifras se sitúan por debajo de la media nacional. Si hablamos de la evolución demográfica y de la confianza empresarial, se presentan tendencias positivas. En términos de crecimiento económico y de precios, el Producto Interior Bruto ha crecido el 2,72% en el último trimestre, interanual, superior al 2,62% del conjunto de España. El índice de precios al consumo regional también se ha incrementado en el 2,8%, similar al de España. Los precios industriales han caído el 1,2%, pero menos acentuado que en el resto de España, que ha sido del 3%, luego dentro de un orden va bien, y la producción industrial avanza en un 24,8% superior al conjunto nacional. Hablamos también de que en el mercado laboral y la población activa. El mercado laboral, la población, ha aumentado el 0,7%, impulsada por la población extranjera, que ya la tenemos en el 10,4%, y que compensa, por supuesto, la minoración de habitantes con nacionalidad española. La tasa de paro sube el 0,1%, situándose en el 8,4%. El paro registrado ha disminuido el 4,9% y los contratos han aumentado un 1,4%. Además, el número total de afiliados a la Seguridad Social aumentó el 1,5%. En cuanto al consumo y al sector inmobiliario, dando más datos de la situación económica que ha tenido Castilla y León, pues mire, tenemos cifras positivas. El consumo presencial ha aumentado un 3,5%, el consumo electrónico ha aumentado un 21,2%, las hipotecas de viviendas urbanas han aumentado un 7,4% y el precio de la vivienda libre ha subido el 13,6% superior a la media nacional. Por tanto, en relación con el consumo en el sector inmobiliario, estamos muy bien. En relación con los servicios, el stock de los servicios, turismo y comercio exterior, pues miren, el sector servicios ha perdido el 0,5% de los centros de cotización de la Seguridad Social. Sin embargo, la cifra de negocios ha aumentado el 6,8%, en España aumentó el 6,3%, luego por tanto vamos mejor que en España, y la cifra de negocios del comercio minorista también ha aumentado el 6,1%. Si hablamos del turismo, ha aumentado tanto en viajeros como en pernoctaciones. Y si hablamos del transporte de mercancías, se ha incrementado también el 3,7%. Y finalmente, en exportaciones, en el comercio exterior, en exportaciones e importaciones, las exportaciones han disminuido el 5%, pero han disminuido bastante menos que el anterior trimestre, que disminuyó el 13,8%. Por tanto, estamos recuperando exportaciones. Y las importaciones han crecido el 3,7%, cuando en el tercer trimestre del año anterior, del año pasado, disminuyeron el 2,3%. Por tanto, el sector exterior se está recuperando, aunque va muy lentamente, y es una de las joyas de la corona, podríamos decir, de Castilla y León para su actividad económica y funcionamiento de las empresas. Vistos estos números, la verdad es que la economía castellana y leonesa sigue un comportamiento positivo, lo llevamos diciendo ya en los últimos trimestres. ¿Y por qué lleva este comportamiento positivo? Primero, existe un crecimiento del consumo privado fundamentado en el consumo de las familias. Existe un consumo de las familias debido a que existe confianza en la situación socioeconómica que hay alrededor. También por su estabilidad de los empleos y al incremento de la población extranjera, que han hecho su efecto dentro de lo que es el consumo privado. Existe un incremento moderado en la inversión empresarial, centrada fundamentalmente en la actualidad en la construcción
y en los bienes del equipo. La inversión pública se ha minorado afectando al crecimiento del Producto Interior Bruto, ya no hay tanto dinero de inversión pública, en los últimos trimestres ha ido minorándose, y el sector exterior ha ido ralentizándose debido al incremento de las importaciones. Por último, el empleo sigue la tendencia del crecimiento, pero con matizaciones en las horas trabajadas que han disminuido y la productividad también ha disminuido, verdadera generación de la riqueza que se encuentra a niveles muy bajos. Bien, estos son los datos que tiene que se obtienen del Servicio de Estudios del Análisis del cuarto trimestre. Vamos a hablar de la realidad económica actual y de cómo está yendo Castilla y León, de sus fortalezas y de sus debilidades en el momento actual y cuáles serían las perspectivas que tenemos de aquí a finalizar el año, fundamentalmente. Miren, en estos momentos tenemos una alta incertidumbre política y económica a nivel mundial. Y podemos afirmar sin lugar a dudas que las previsiones pueden cambiar a muy corto plazo dependiendo de la intensidad y de la duración de las distintas guerras que coexisten en la actualidad, con especial peligro económico en las consecuencias de la guerra de Oriente Medio, que junto con las decisiones en materia arancelaria de la era Trump, están cambiando totalmente las reglas del juego en materia política y económica a nivel internacional. ¿Cómo impacta, por tanto, la guerra de Oriente Medio en Castilla y León? Pues la verdad es que si el conflicto de Oriente Medio derivara a una guerra regional total, estamos hablando de que prácticamente todos los países del Golfo Pérsico están en la diana. Hablamos de Kuwait, de Qatar, de Bahrein, de Arabia Saudí, de Irak, de Emiratos Árabes Unidos, de Omán, de Jordania, del Líbano y, por supuesto, de Israel. También han sido objetos de misiles y de drones también iraníes todos estos países. Pues si esto ocurre, la economía de Castilla y León pasaría de una situación de incertidumbre a una inestabilidad energética y logística debido a una crisis de suministros y de aumento generalizado de costes. Lo primero que habría sería un impacto energético que ya lo estamos sufriendo. Castilla y León tiene una economía muy dependiente del transporte de carretera y de la maquinaria agrícola. Si hablamos del petróleo, que está disparándose aunque se ha normalizado en los últimos 2 días, la guerra total podría llevar el barril del Brent a unos máximos históricos que ya se están dando en la actualidad. Para el agricultor de secano o de regadío, esto significaría un gasóleo agrícola inasumible, disparando los costes de producción de la próxima campaña. Además tendríamos una inflación de segunda ronda. Al subir el transporte, el precio de los alimentos en los supermercados de la región volvería a subir, reduciendo el consumo interno de las familias castellano y leonesas. Pero también habría un impacto logístico global. Si se cierra el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial y gran parte del comercio hacia Europa, se produciría un bloqueo comercial. Parones en la industria de la automoción, las fábricas automovilísticas y sus proveedores de componentes dependen de suministros globales, pudiendo crear inestabilidad en el mercado laboral con posibles ERTEs por falta de producción al no haber suministros de componentes, como ya ocurrió en la pandemia. Y también va a haber podría haber un desabastecimiento de fertilizantes, poniendo en una situación complicada la rentabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad. Respecto al turismo y de la inversión, la incertidumbre global suele retraer el consumo. El turismo rural y urbano podría verse resentido por la caída de la confianza del consumidor europeo e internacional, con fuertes subidas de los medios de transporte, hablamos de coches, trenes, aviones, todo lo que hace mover al turismo de un sitio con respecto a otro. Estas serían las consecuencias ante una guerra global dentro de la región de Oriente Medio. En la situación actual, la verdad, no sabemos qué puede pasar. Está habiendo unas intensidades, podríamos decir, unas políticas intensas de guerra por parte de Israel y por parte de Estados Unidos, en donde la Unión Europea también tiene sus confusiones de apoyo o no apoyo a la misma. Por tanto, hay una gran incertidumbre, una gran inestabilidad y una gran indecisión en lo que puede estar sucediendo en estos momentos. Ante esta realidad geopolítica que estamos diciendo, las previsiones pueden cambiar a muy corto plazo en el día a día. Pero vamos a hablar de las previsiones de Castilla y León ajenas al conflicto de Oriente Medio, ¿vale? Tenemos que decir lo que realmente está ocurriendo hasta estos momentos
y ver si esto realmente después puede impactar o no. No lo sabemos. De hecho está impactando, pero no sabemos si en los próximos días o semanas se puede normalizar todo como estaba originariamente. Tenemos un final de ciclo de la disminución de los tipos de interés debido a la realidad económica de la eurozona, debido a una inflación controlada, aunque con ciertos sobresaltos, con una posible subida seguramente actualmente del 0,25 puntos por el incremento de la inflación debido a la guerra de Oriente Medio. La política fiscal expansiva pasa a estar bajo mínimos debido a la finalización de los fondos de Next Generation. La inmigración tendrá una leve disminución debido a la inestabilidad económica internacional. El proceso de regularización anunciado tendrá un efecto más político y de impacto en los servicios sociales que efectivo en el mercado laboral, que es donde debería de repercutir para crear riqueza dentro de la economía española. La economía española y por ende la castellana y leonesa seguirá creciendo por encima de la media europea debido al incremento de la demanda nacional a pesar del debilitamiento de las exportaciones. Sin embargo, existen unos riesgos que se encuentran acentuados e incrementados con la guerra de Oriente Medio. Existe un incremento de la incertidumbre internacional en el ámbito del comercio y de la geopolítica en general. Conflictos como Irán con Israel y Estados Unidos, guerra Israel-Gaza, guerra Ucrania-Rusia en el 5º año, guerra Pakistán-Afganistán, tensión militar en Groenlandia, no son precisamente las mimbres para poder estabilizar o crear un caldo para que se pueda de alguna forma de cultivo incrementar la economía. La disminución del turismo, motor de muchas de las economías mundiales, entre las que España es determinante por la inseguridad y por la incertidumbre que se está produciendo en estos momentos. Y además la finalización de la inyección de los fondos Next Generation, que va a crear riesgos de inversión, por tanto, por las empresas y, por supuesto, consumo por parte de la ciudadanía. Sin embargo, tenemos fortalezas y oportunidades. Nada es malo al 100%. Las fortalezas es que Castilla y León destaca entre las mayores economías de España por su capacidad de crecimiento, impulsada principalmente por una economía dinámica y un mercado laboral que se ha ido fortaleciendo en los últimos años. El consumo interno y la inversión empresarial continúan siendo pilares fundamentales, apoyados por una mayor confianza de los hogares y unas condiciones financieras muchísimo más estables. El desarrollo de los sectores, más allá de los tradicionales como la automoción, alimentación y el agrario. Estamos hablando de sectores como de los servicios digitales y consultoría, que están ayudando a diversificar la economía y hacerla más resistente ante cambios externos en el comercio mundial y la aparición de nuevas crisis como la energética ante la escalada de conflictos bélicos mundiales. Ante estas realidades se necesita más dinero para invertir en empresas y en infraestructuras. Para ello, el Gobierno regional necesita apostar por un presupuesto más potente, con criterios más eficientes y eficaces, para lograr que las empresas existentes consigan transformarse de pequeñas a medianas y de medianas a grandes. Hay que tener la realidad que más del 95% del tejido empresarial son pequeñas y muy pequeñas empresas. Y que junto con una coherente gestión público-privada, que muchas no se vayan a otras comunidades o a otros países, tanto en la Unión Europea como fuera de ella. El problema no es baladí. Es que no se ha aprobado el presupuesto del año 2026, prorrogándose el del 2025, lo que hace cuestionable las necesidades de inversión y mejora empresarial de infraestructuras para afrontar los cambios e impactos existentes en el año en curso. El paro está bajo mínimos, aunque es mejorable. La tasa de desempleo está en niveles muy bajos comparada con el resto de España. La creación de empleo y la mejora de las condiciones para los trabajadores han contribuido notablemente a esta evolución positiva de Castilla y León. Aunque sí que es cierto que no todos los sueldos son altos. Es más fácil encontrar trabajo en los últimos años, aunque muchos castellanos leoneses necesitan más de un empleo para poder llegar a final de mes. Si hablamos de las debilidades que tiene Castilla y León, pues siempre hablamos más de lo mismo. La despoblación. Esta es la mayor debilidad. La población está envejecida. Si no hay jóvenes, no se reactiva la actividad económica en el ámbito urbano y rural. Crecemos más despacio que la mayoría de las comunidades autónomas. La economía de la región crece de forma más lenta y constante que otras comunidades autónomas, pero sí que es cierto que es una economía de crecimiento constante. Atraso tecnológico, aunque fabricamos bien,
Todavía nos cuesta usar la inteligencia artificial o Internet para vender más. Muchas pequeñas empresas rurales se están quedando atrás en la era digital. Y de dependencia de un mercado exterior muy reducido. Nuestras exportaciones se centran en su gran mayoría en la Unión Europea. Si a estos países les va mal o dejan de comprar, Castilla y León lo nota enseguida. Lo que sí es cierto es que exportamos al resto del mundo, pero tenemos los mercados infravalorados. Acuerdos comerciales como el de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, exportaciones al resto de países iberoamericanos y a los países asiáticos como China, Japón, India, exportaciones a Australia y Estados Unidos, a pesar de los aranceles, potenciarían nuestras exportaciones y diversificarían el riesgo de un parón exportador en algunos de estos continentes. Debemos encontrar resortes que garanticen el crecimiento económico a corto y a largo plazo. Castilla y León, la verdad es que se enfrenta a dificultades para reducir su deuda y déficit, lo que limita su margen de maniobra ante posibles crisis futuras que ya pueden ser presentes debido a los conflictos bélicos entre los que se encuentra la guerra de Oriente Medio, o una subida generalizada de los precios energéticos y del transporte por el posible cierre del estrecho de Hormuz. La productividad de los trabajadores sigue siendo baja en comparación con otras regiones, lo que dificulta mejorar los salarios de forma sostenida. Si hablamos de la vivienda, el acceso a la vivienda representa otro gran desafío, ya que la obra de nuevas viviendas no cubre la demanda, incrementando los precios y complicando la movilidad laboral e incluso la llegada de inmigrantes para el sostenimiento de la actividad económica de la región. Por último, el sistema de pensiones se ve presionado por el envejecimiento de la población, generando preocupación sobre su viabilidad a largo plazo. Este envejecimiento, este sistema de pensiones, tiene un efecto directo en Castilla y León. Es el aumento de los gastos en servicios sociales y dependencia y de la sanidad, minorando la capacidad presupuestaria de otras partidas como educación o la creación de viviendas sociales protegidas y de alquiler asequible. Determinantes, por supuesto, en la actualidad para unos colectivos concretos como son el de los jóvenes y el de las familias en situación de vulnerabilidad. Esta es una de las preocupaciones de los castellanos y leoneses en la actualidad y con bastante difícil solución a corto plazo. ¿Qué reformas deberíamos de hacer en Castilla y León ante estos problemas, debilidades y potencialidades? Bueno, pues Castilla y León y España necesitan realizar una serie de acciones urgentes y determinantes para mejorar su economía al objeto de crecer, crear más empleo y ser competitivos a largo plazo. Entre las reformas que hay que hacer es cambiar las normas y las reglas burocráticas para que haya una única manera de hacer trámites en todo el país, evitando que cada región tenga diferentes requisitos para permisos y licencias, lo que ayudaría a que las empresas trabajen con una mayor facilidad y eficiencia. Lo llevamos diciendo bastantes trimestres, bastantes años y no se logra. La importancia de hacer que invertir en Castilla y León y España resulte atractivo y seguro, eliminando barreras, impuestos altos y trámites innecesarios, ya que actualmente muchas personas y compañías no invierten por la falta de confianza y el exceso de la burocracia. Es recomendable prepararse para los cambios que trae la inteligencia artificial, adaptando la economía y las empresas para sacar provecho de esta tecnología y evitar quedarse atrás. Hay que revisar el gasto público para evitar despilfarros y asegurar que cada euro se use de forma eficiente sin recortar servicios esenciales. Hay que simplificar la administración y los trámites para que emprender sea más fácil, especialmente para los jóvenes. Gestionar bien las reformas, apostando por cambios profundos en vez de subsidios puntuales, y crear oportunidades de futuro a través de mecanismos que garanticen impuestos bajos, gasto eficiente y mercados flexibles para crear oportunidades reales. Miren, los ciudadanos que se incorporan al mercado laboral deben poder construir su futuro con su trabajo y esfuerzo en el día a día, sin pensar en si van a tener ayudas por parte de las administraciones públicas, que en gran medida hace que se reduzca la intensidad del esfuerzo y la mejora de competencias y habilidades, así como la productividad de las empresas. Estas son las realidades, las reformas, las potencialidades, las debilidades, las oportunidades y las realidades que está habiendo con la guerra actual de Oriente Medio. ¿Qué conclusiones podríamos sacar a todos los puestos? Pues miren, en 2026
Castilla y León, sin lugar a dudas, se encuentra en un momento decisivo, marcado por la necesidad de reformas profundas y una adaptación constante al entorno económico y tecnológico. La región afronta retos como la despoblación, la escasez de mano de obra y la reducción de ayudas europeas. Lo que existe una gestión eficiente, lo que exige es una gestión eficiente y una apuesta por la innovación para mantener la actividad económica y la calidad de vida. Esta reducción del apoyo económico europeo obligará a la región a funcionar con menos recursos, exigiendo una gestión más eficiente y nuevas fuentes de financiación. Sin embargo, el tejido empresarial de pymes está evolucionando, adaptando tecnología avanzada y nuevas estrategias, lo que mejora la competitividad y la innovación, aunque el ritmo de cambio no es el óptimo. Se necesita con urgencia fortalecer el tejido empresarial y atraer inversiones. En la actualidad, Castilla y León afronta una etapa de transformación marcada por el crecimiento económico moderado, impulsado principalmente por el consumo de las familias más que por las exportaciones y por el gasto público. La dependencia del mercado europeo y la inestabilidad internacional hacen urgente diversificar los destinos de exportación para proteger la economía regional frente a posibles crisis externas. Es fundamental, lo habíamos dicho y lo volvemos a remarcar, revisar el gasto público, simplificar la administración y adaptarse a los avances tecnológicos, especialmente en la inteligencia artificial, para garantizar competitividad y oportunidades reales para los ciudadanos. Además, persisten problemas estructurales como el de la fuga de jóvenes y la dificultad para encontrar trabajadores, lo que pone en riesgo la continuidad de los trabajos o de los negocios tradicionales y la sostenibilidad de las nuevas industrias. Por tanto, el principal reto de Castilla y León para el futuro será garantizar suficiente mano de obra y recursos financieros para mantener la actividad económica y la calidad de vida, evitando la emigración, asegurando la permanencia de los habitantes en la región, y para eso es necesario crear empleo y ser estable. En definitiva, a medio y largo plazo, como conclusión, Castilla y León tiene la oportunidad de convertirse en un referente de crecimiento económico, de un crecimiento económico sostenible y sostenible en el tiempo, si logra aprovechar sus recursos, atraer talento y crear un entorno atractivo para empresas y familias. El compromiso con reformas estructurales y una visión de futuro, por supuesto, será la clave para asegurar el progreso y la estabilidad de la región en los próximos años. Bien, estas son las realidades, las conclusiones, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y los impactos de una guerra que tenemos al lado, una inestabilidad socioeconómica en Oriente Medio. Estoy a disposición de sus preguntas y sus consideraciones. Visto la inestabilidad internacional, estamos en plena campaña electoral. Todas las encuestas apuntan a que va a haber inestabilidad política. Una de las cosas que apuntaba es la aprobación del presupuesto, la falta de presupuesto para inversión, para esas reformas estructurales. Creo que esa inestabilidad que se puede producir después de las elecciones puede provocar también un impacto en el flujo económico. Vamos a ver, lo que más impacta en la economía son instabilidades internacionales, fundamentalmente. Y cuando la situación internacional está en calma, nos fijamos fundamentalmente en la inestabilidad política. Evidentemente que confluyan las dos al mismo tiempo no es agradable y tampoco ayuda. Lo que sí que es cierto es que la inestabilidad más preocupante en estos momentos, la que digamos colapsa o eclipsa, mejor dicho, a lo que sería la inestabilidad política es la situación socioeconómica internacional que está habiendo. Es lo primero que tenemos que fijarnos, lo primero que tenemos que resolver, porque realmente una inestabilidad económica hace que los ingresos del Estado disminuyan, que el estado del bienestar se pueda cuestionar en un momento determinado, sin necesidad de que sea una gestión o una buena o una mala gestión política en un momento determinado. Ahí tendríamos que tener una estabilidad política posteriormente para poder gestionar la minoración de los recursos que vamos a tener, tanto de impuestos como de consumos a las familias y, por supuesto, del mayor coste de la inflación por parte de todos los estamentos, tanto públicos, privados como empresariales, y tenemos que gestionar con una paz política, por un acuerdo político o un consenso político, la posibilidad de que eso se resuelva o vaya mejor. ¿De acuerdo? La inestabilidad política, quizás lo importante más que la inestabilidad política es que no exista inestabilidad en los gobiernos autonómicos y nacionales.
¿de acuerdo? Las formas de ver las cosas son muy distintas, pero para gestionar un gobierno, un Estado, una comunidad autónoma, hay que aunar esfuerzos y, por supuesto, ideas confrontadas, seguramente, pero se tienen que acomodar y acoplar para que todo vaya a buen fin. Al final, el interés es el ciudadano, el interés es que vayan bien la situación económica y social de las regiones y de los países, y eso, evidentemente, es la garantía, el trabajo a desarrollar por las formaciones políticas en un gobierno autonómico que saldrá, si Dios quiere, a partir del día 15 de marzo. ¿Qué medidas debería de tomar el Gobierno central para evitar las repercusiones económicas de la guerra? Pues mire, a nivel económico existe la inflación, que ya estaba prácticamente controlada, va a empezar a descontrolarse. Todo depende de la duración de esta guerra de Oriente Medio, ¿vale? Ya por de pronto, en 2 días que ha habido, 3 días o 4 días, ya hemos tenido un costo del petróleo del barril Brent desproporcionado a unos valores históricos ya impensables desde hace 20 años, ¿de acuerdo? Y que han empezado a subir las gasolinas, que son muy importantes porque van a subir los costes. En el supermercado lo va a notar rápidamente el consumidor final, que al final el que mantiene todo el sistema es la familia, son los ciudadanos. Si no consumen, esto no funciona. Y hay que cuidar fundamentalmente esto. Entonces, una de las acciones que podría hacer perfectamente el Estado es, sabiendo que el petróleo, sabiendo que la gasolina tiene un altísimo porcentaje de impuestos, el precio final, pues rebajar esos impuestos e intentar amoldarlos para que el precio no suba, si es que sube, que no suba tan desproporcionadamente, y tiene que ser inmediato, no tiene por qué esperarse a ver cómo se acondicionan las cosas, tiene que subir, bajar en un momento determinado que está subiendo el petróleo y subiendo la gasolina, y a la semana siguiente se bajó, ir bajando, hacer un bajón, una subida proporcionalmente a lo que está viendo, para que haya un precio medio de la gasolina. Porque simplemente el coste de la gasolina o del gasóleo impacta en todo absolutamente. Está impactando en el transporte, está impactando en el gasóleo, está impactando en las empresas agrícolas, está impactando en todo. Es un cambio generalizado. Y también sabemos por experiencia que una vez que suben los precios, el bajarles a los orígenes es muy difícil. Y entonces, después, esa inflación que se está generando conllevará unos altos tipos de interés otra vez para poder otra vez bajar la inflación y tenerla a unos puntos intermedios bastante consolidados, y al final hay una desestabilización total. Si además añadimos la desconfianza que puede haber por parte del consumidor en un momento determinado de si puede llegar al final de mes o no puede llegar al final de mes, o si sus empleos pueden estar o no pueden perdurar en el tiempo, se agrava la situación. Por eso las medidas tienen que ser inmediatas, con la mayor credibilidad posible y que inspiren la mayor confianza posible. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por estar en este observatorio. El siguiente es de industria agroalimentaria y será dentro de un mes, ¿de acuerdo? A su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias.